Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta nueva sesión de control solar. En esta ocasión vamos a ver el concepto de los dispositivos de control solar y además de eso que también son conocidos como elementos de protección solar. Procedamos a ver entonces lo que son los conceptos, la clasificación y la forma de selección según el tipo de elementos que vamos a desarrollar en el diseño arquitectónico. Iniciamos con la sesión. Los dispositivos de control solar, también llamados elementos de protección solar, EPS, son componentes constructivos que se agregan a las ventanas con el fin de resolver los problemas de incidencia solar en los edificios. Es común pensar que los dispositivos de control solar son elementos que se agregan a las ventanas con el fin de resolver solamente el problema de soleamiento. Sin embargo, los dispositivos deben diseñarse como parte integral de la edificación. Se debe recordar que los rayos solares contienen dos componentes, la térmica y la lumínica, de tal manera que el diseño de los dispositivos debe considerar ambos factores, además de la consideración del viento. Cuando se diseñan estos dispositivos hay que tener presente el equilibrio entre luz y calor. La principal estrategia de enfriamiento es definitivamente el control solar, ya que de esta forma no se tendrá que enfriar algo que no se ha calentado. Después de la definición del concepto general de diseño, se pueden empezar a definir conceptos particulares. Sin embargo, todos deberán estar integrados al concepto global. De esta forma, todos los dispositivos de control solar no surgirán como algo agregado, sino como parte misma del proyecto. El principio de protegerse de la luz natural consiste en detener parcial o totalmente la radiación solar cuando ésta presenta características negativas para la utilización del espacio, evitando así el deslumbramiento y el sobrecalentamiento de los espacios interiores. Al no tener dispositivos de protección, la limitación del sobrecalentamiento dependerá exclusivamente del tipo de cristal y el factor solar asociado con él. Una estrategia de protección solar pensada desde el inicio del proyecto puede ser fundamental para la formalización de la arquitectura, donde se puede utilizar elementos estáticos simples, voladizos o marquesinas, elementos móviles como celosías o persianas o dispositivos que combinan ambos elementos. En términos generales, los dispositivos de control solar se pueden agrupar en función de su posición con respecto a los planos de fachada. Por lo tanto, encontraremos sistemas de control horizontales, verticales y mixtos. Cabe señalar que la geometría solar nos dará los ángulos de protección, pero el diseño dependerá de la creatividad del arquitecto y cómo a partir de los ángulos requeridos se logra la integración con el concepto general del proyecto. Los EPS horizontales exteriores consisten en un plano horizontal sobre la ventana que permite, en climas calurosos, detener la radiación solar y en climas fríos obtener ganancias solares. Estos tienen la ventaja de no bloquear la visión al exterior y la desventaja de generar una disminución permanente de la iluminación natural. Los elementos de protección solar verticales, por su geometría, son aquellos cuya dimensión más larga es en el sentido vertical. Se consideran adecuados para proteger de los rayos solares de forma lateral. No obstante, en horas en las que incidencia solar se acerca al cenit, es decir, cuando el sol está alto, pierden parte de su eficiencia. Pueden ser perpendiculares al plano de la fachada o paralelos a la misma. Los EPS mixtos combinan la geometría y por ende la eficiencia de los EPS horizontales y verticales. Su forma genera obstrucción eficiente de los rayos solares, sin embargo, como contraparte negativa, limitan considerablemente la entrada de luz natural cuando son de material opaco. Es posible clasificar en una cuarta categoría de elementos de protección solar los quiebravistas o celosías, que son enrejados de pequeños listones, generalmente de madera o metálicos, que se colocan en las ventanas y otros huecos análogos, para poder ver a través de ellos sin ser vistos. En cuanto al sentido de las celosías, por lo general, se recomienda utilizar celosías verticales para las orientaciones este-oeste. El arquitecto mexicano Víctor Fuentes Freixanet plantea la siguiente clasificación de los elementos de protección solar en función de su forma y localización en el edificio.
Comenzamos con los EPS horizontales y en específico el alero o voladizo, que se refiere a cualquier elemento horizontal que sobresale del paramento vertical o de la fachada. A diferencia del alero, normalmente se forma por la extensión de la techumbre que rebasa los muros. Este elemento generalmente es macizo u opaco, sin embargo en la actualidad se utiliza como tipo rejilla, elemento perforado o translúcido. El pórtico es otro elemento de protección solar, el cual consiste en un espacio o galería cubierta sostenida por una serie de arcadas o columnas ubicadas a lo largo de una fachada. Este EPS forma un espacio de transición entre los espacios abiertos y cerrados y puede ser un elemento de circulación o utilitario. Las repisas son ménsulas que se pueden subdividir en varias con el fin de mantener siempre el ángulo de protección en 2 o más, disminuyendo así la dimensión del volado. Generalmente estas repisas se utilizan también como dispositivos de iluminación natural llamadas bandejas de luz y que reflejan rayos solares hacia el plafón del espacio interior. En esta clasificación, los quiebravistas están identificados como persianas, los cuales son dispositivos formados por tablillas o elementos horizontales o inclinados que permiten el paso de la luz y el aire, pero no del sol. Las persianas pueden ser exteriores o interiores, fijas o giratorias en su eje horizontal. Históricamente hemos conocido el faldón como la vertiente triangular de ciertos tejados limitada por 2 limas y el alero. Sin embargo, en términos de control solar, en la actualidad definimos faldón a cualquier elemento vertical o inclinado que pende del extremo de un alero o volado, puede ser macizo, tipo persiana o celosía. La pérgola es un elemento constructivo sencillo pero muy elegante en arquitectura. Se define como viguería o enrejado abierto a manera de techumbre, puede ser de madera o metálica, generalmente asociada con vegetación de enredaderas y trepadoras complementariamente para crear sombras. Los toldos tienen características de flexibilidad y plasticidad en el diseño arquitectónico. Son cubiertas fijas o plegables fabricadas con lona u otro material tipo tela o fibra plástica. Tiene la gran ventaja de ser plegables y poder ser translúcida, por lo que puede controlar los niveles de iluminación en los espacios que cubre. El techo escudo es otro EPS horizontal que conlleva consideraciones más específicas desde el punto de vista constructivo. Es una doble techumbre con la cámara de aire ventilada o abierta. Tiene por objeto sombrear la totalidad de la techumbre y así evitar la ganancia térmica por radiación solar. Pasamos ahora a detallar los EPS verticales, comenzando con el que se denomina pantalla. Generalmente es un elemento vertical colocado frente a la ventana, pero a diferencia del faldón no está unida al alero, aunque puede estar suspendida de él. También puede ser maciza, tipo persiana o celosía, y puede ser opaca o translúcida. Quiero resaltar aquí en el ejemplo que estamos presentando el edificio de la Facultad de Arquitectura de la UNI, diseñado por el arquitecto Roberto Sazón Argüello, quien diseñó este tipo de protectores solares en la fachada norte del edificio. El partesol es un EPS vertical que conlleva cierta complejidad con respecto a los elementos de carácter constructivo. Es un elemento saledizo de la fachada que bloquea los rayos solares, puede estar colocado perpendicularmente u oblicuo con respecto a la fachada y puede ser parte de ella o un elemento separado. Esto dependiendo del concepto de diseño creado por el arquitecto. La persiana vertical tiene el atributo de poderse incorporar en una fachada arquitectónica como elemento compositivo. Al igual que los horizontales, son elementos o dispositivos formados por tablillas, en este caso verticales, que permiten el paso de la luz y del viento, pero no de los rayos solares. Pueden ser exteriores o interiores, fijas o giratorias sobre su eje vertical. El muro escudo es un elemento arquitectónico de gran valor formal. Es un doble muro con el espacio interior o cámara de aire ventilada. Tiene por objeto sombrear la totalidad del muro y así evitar la ganancia térmica por radiación solar de la cara exterior de la fachada. También entran en esta categoría las dobles fachadas, también llamadas
fachadas ventiladas. En cuanto a los EPS mixtos, es decir, los que están constituidos por elementos horizontales y verticales, podemos mencionar a los marcos, que son dispositivos de control solar formados por la combinación de volados y partesoles, de tal manera que el perímetro del vano está rodeado por voladizos y saledizos. En términos históricos, estos son los llamados brise-soleils, diseñados por el arquitecto Le Corbusier. Para efectos de estudio de control solar en arquitectura, la celosía es considerada un elemento de protección solar mixto. Es el resultado de la combinación de celosías horizontales y verticales o cualquier otro entramado usado como protección solar. Existe una serie de EPS que no pueden ser clasificados ni como horizontales, ni verticales, ni mixtos. Por lo tanto, los vamos a clasificar como otros tipos de EPS. El primero es remetimiento de ventanas, que se hace del acristalamiento para que quede protegido del sol. Como dispositivo de iluminación suele tener los paramentos abocinados. Otra forma de control solar es el cambio de orientación de la ventana. En ocasiones, cuando la orientación de la fachada es inadecuada, es conveniente cambiar la orientación de las ventanas para que no incida directamente los rayos solares sobre los ambientes internos de los edificios. Las contraventanas son elementos constructivos que aportan al control solar en los edificios. Pueden ser contraventanas ciegas, tipo persiana o celosía, puede ser de hoja completa o seccionada, y también pueden ser exteriores o interiores. En la actualidad también se cuenta con nuevos acristalamientos de control solar y de alta eficiencia térmica, que pueden ser utilizados, por ejemplo, los acristalamientos de micropersianas, microsound louvers o acristalamientos con estructuras capilares tipo Elorian o Calipux u otros. Las cortinas y persianas interiores tienen como función el control visual, lumínico y del asoleamiento. Sin embargo, las protecciones solares móviles interiores, al ubicarlas al interior, ofrecen una débil protección al sobrecalentamiento, siendo desfavorables para el confort térmico. No obstante, son favorables para el confort visual y estética del espacio. La vegetación es un excelente elemento de control solar y térmico, y debería de ser una de las primeras opciones para el arquitecto en cuestión bioclimática, ya que se trata de un elemento vivo que permite distintos grados de protección dependiendo de la densidad de follaje, el cual cambia a lo largo del año. Es necesario elegir cuidadosamente las especies caducifolias o perennifolias que se van a utilizar, así como el diámetro de copa y altura del árbol en su etapa adulta. Generalmente los arquitectos en sus proyectos utilizan de manera combinada los dispositivos de control solar, es decir, que se emplean varios tipos al mismo tiempo para que su acción de control individual se combine y produzca un efecto más eficiente. Los elementos de protección solar tienen su respectiva eficiencia en función de la posición del sol, es decir, el día y la hora en que se analiza su nivel de protección, así como la orientación geográfica de la fachada en la que están ubicados. En este gráfico se representa cómo se clasifica el nivel de eficiencia de los protectores solares según su tipo. Se observa que los EPS horizontales son más eficaces en condiciones de sol alto, cercano al cenit, mientras que los verticales protegen mejor en condiciones de sol bajo. Este gráfico corresponde a la incidencia solar en el hemisferio norte, que corresponde también a Nicaragua. Para efecto de desarrollar el estudio de control solar en la etapa de anteproyecto arquitectónico, aquí se presentan los ángulos preliminares de diseño de EPS para Nicaragua según orientación de la fachada. Cabe recalcar que estos ángulos se consideran preliminares, puesto que en una etapa posterior del proyecto se deben de desarrollar estudios con las máscaras de sombra y las respectivas cartas solares que se necesitan para desarrollar los diseños de los protectores solares. En la orientación norte, el tipo de protector solar es horizontal con un ángulo vertical de 78 grados,
o vertical paralelo a la fachada. En la orientación sur es horizontal con un ángulo menor vertical de protección de 55 grados. En el este es horizontal con un ángulo vertical de protección de 45 grados y en el oeste es horizontal igual con 45 grados de protección y con un elemento vertical que puede ser un elemento vivo como vegetación. En la orientación noreste se considera un EPS vertical con un ángulo de protección horizontal de 40 grados y orientado hacia el este. En la orientación noroeste también es un EPS vertical con el mismo ángulo de protección 40 grados horizontal y orientado hacia el oeste. En el sureste se considera un EPS combinado en el ángulo 45 grados vertical, horizontal 30 grados y orientado hacia el este. Y en la última orientación suroeste es combinado también con un ángulo igual de 45 grados vertical y 30 grados horizontal, pero orientado hacia el oeste. A manera de conclusiones para esta sesión, es importante siempre tener en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de dispositivos de control solar, normalmente se piensa en elementos que obstruyen el paso de los rayos solares. Sin embargo, debe pensarse más en términos de control y no de obstrucción, ya que estos dispositivos deberán permitir el paso del sol en los períodos que lo requieran y evitarlo en aquellos otros donde no es conveniente que entre, según el clima donde estemos diseñando. Las estrategias de protección solar dependen directamente de la orientación de la fachada a proteger. Es por ello esencial para su diseño comprender las diferentes posiciones del sol en un lugar determinado, utilizando para ello también las cartas solares correspondientes. Estas estrategias de protección solar, pensadas desde el inicio de cualquier proyecto, puede ser fundamental para la formalización de la arquitectura, donde se puede utilizar elementos estáticos simples como los voladizos y las marquesinas, elementos móviles como las celosías, persianas y cortinas, o dispositivos que combinen ambos elementos. Por aquí les dejo las referencias bibliográficas que sirvieron de soporte para la temática de esta sesión. Muchas gracias.